Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Gracias. Me dime. alegro muchísimo. Te quería hacer una pregunta. ¿Los pensamientos podrían ser llaves? Los ¿Qué pensamientos pueden son? ser, Para abrir. Sí, los pensamientos podrían ser llaves para descubrir el corazón. no, los pensamientos tienen que desaparecer para descubrir el corazón, porque el pensamiento es lo que cubre al corazón. Entonces hay que descubrir al corazón, ¿sí? Con aquello que lo tapa, que es los pensamientos. Los pensamientos son deseos. No necesariamente. Pensamientos son, en este contexto, son creencias. La creencia raíz de donde surgen todas las creencias es la creencia yo soy el cuerpo. Ese pensamiento tiene que desaparecer. Conciencia es otro nombre para para el corazón o el ser o como lo quieras llamar. El pensamiento yo soy el cuerpo debe desaparecer. Y el cuerpo, mente y alma, entonces están de alguna manera integrados con el Cuerpo, pensamiento. mente y alma. Cuerpo, mente y alma. Vamos a ponerlo de esta manera. La mente libre de ego, sin identificación con el cuerpo, es una mera conciencia de ser. ¿Sí? Es saber que se es sin pensar que se es. ¿Sí? Sí, así es. Cuando la mente se libera de la identificación, se sabe que el cuerpo, la mente y el alma, si lo quieres llamar al absoluto, son una y la misma cosa, no son tres entidades como tal. ¿Hay algún momento en el que, por decirlo, se utiliza el pensamiento como vía o camino a- para llegar a ese estado? No, no puede ser por medio del pensamiento. ¿El intelecto es del corazón? El intelecto tampoco. Todo eso le pertenece a la mente. El intelecto, la memoria, ¿sí? Le pertenecen a la mente. El ego le pertenecen a la mente. A veces, El intelecto funciona, el intelecto es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de la vida diaria. Derecha, izquierda, arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, Venezuela, Argentina, Chile, España, etcétera, etcétera, etcétera. Para tú tomar una decisión tienes que tener una idea preconcebida, tienes que tener un conocimiento previo. Y tú no puedes ir a la derecha o a la izquierda sin saber lo que es la derecha o la izquierda, no puedes decidir España o Argentina a menos que sepas dónde que existe España y Argentina. ¿Sí? Entonces, si el intelecto le quitas el conocimiento, no puede operar. ¿Sí? Es una función de la claro, mente. La idea es que la mente se quede completamente quieta. Cuando la mente se queda completamente quieta, entonces pierde su egotismo o su egoísmo, su egoidad, como lo quieras llamar, pierde la identificación con el cuerpo. Cuando pierde la identificación con el cuerpo es transparente, translúcida. ¿Sí? Y es lo que permite que algo que está más allá o por medio de algo que está más allá del intelecto, que es la intuición, reconocer que hay algo que se revela allí, que se hace obvio, autoevidente, un trasfondo ininterrumpido de silencio, que se reconoce como nuestra realidad sin nombre y sin forma, lo que somos en esencia, ¿sí? Lo que llama nuestro verdadero ser, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia absoluta, existencia absoluta, llámalo como quieras, aquello que ve, aquello que es.
Sí, sí, lo Pero he no puede ser, experimentado. no puede ser ni por la mente, ni por el intelecto, ni por nada. No hay ningún mecanismo, ninguna práctica, ni física ni mental, que sirva para el autoconocimiento. Es totalmente individual. Es como Mm, un dogma de cada uno en su personalidad. Está mezclada con la mente en algún La aspecto. personalidad está mezclada con la mente. La personalidad tiene que ver con cualidades y atributos que se expresan a través de un cuerpo humano. El temperamento, no sé, gustos, aversiones, potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dejamos a un lado. O el carácter y el nerviosismo, por ejemplo, cómo se regulan cuando alcanzas ese estado de beatitud, por ejemplo, si tienes Cuando, todavía cuando, ciertas tendencias cuando a reaccionar todo eso se con regula, todo eso se nerviosismo. regula solo, no por medio de un mecanismo, de una práctica, o de una técnica, de una terapia. Se regula solo. Se cae el ego, que es una creencia, la creencia raíz, de la cual surge todo el condicionamiento psicológico, valga la redundancia, condicionado por las creencias. Todo eso desaparece. Queda simplemente el conocimiento que tienes, eh, técnico, práctico, necesario para llevar la vida diaria. Quedarán ciertos hábitos que son completamente inofensivos, no sé, hacer ejercicio, el arte, la música, caminar, no sé, a ciertos hábitos alimenticios, la forma como te viste, pero eso es completamente inofensivo. Si no hay identificación con ello, Claro, no hay la idea de un deber ser por mi parte o por parte del otro, basado en absolutamente nada. se convierte en una filosofía casi como altruista, ¿no? No, porque filosofía quiere decir forma de vivir de acuerdo a, sigue siendo un pensamiento. Ese Igual se funciona, amerita, se funciona de eh, manera espontánea e intuitiva, impredecible. el día a día igual amerita un poco de ese pensamiento Para la vida práctica, filosófico sí. de alguna Para la forma. vida Mm. práctica, para la práctica de la vida diaria, utilizas el conocimiento que ya tienes y el intelecto para discriminar entre este conocimiento y el otro a la hora de aplicarlo. Pero esa parte de la mente llamada ego, que es una creencia junto con todas las demás creencias materiales, religiosas, espirituales, metafísicas o de cualquier índole, simplemente desaparece. Se puede utilizar para quizás eh, objetivizar algunos comportamientos en el día a día. Por ejemplo, vivimos en ciudades ya. ¿Perdón? Está un poco más, para los que vivimos en ciudades, podríamos de alguna manera como seguir, pues me pasa, ¿no? Que vivo en la ciudad y veo mucha gente y pues sigo viendo por características ciertas actitudes que pues me sale hasta más fácil para, previo a juzgar, pues para describir o entender lo que estoy observando, No, esa espontáneamente. puedes ver la naturaleza de lo que tienes adelante, pero no hay juicio y no hay conflicto con ello, Vale, sí, 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 exactamente. Sí, sí, así, porque así me pasa. aún eso no se percibe como separado de ti. Sí, sí, exacto. Es una idea, por decirlo sin vivir dentro de esa conciencia. Yo prefiero decirle de una manera Dios, porque igual hay ciertas cosas que a veces no están, por decirlo así, a nivel. No sé por qué me sucede eso. No, todo ese pensamiento, esa creencia desaparece. Se sabe que todo es el ser, indiferentemente de que lo consideres así o asado. No hay nada que tenga existencia independiente, separada del ser, no hay nada que se haya creado a sí mismo. ¿Y la fuente?
Inclusive el ego es una manifestación del ser. La fuente busca, o sea, siempre estamos dentro de la fuente y permanecemos ahí. O sea, todo esto está ocurriendo en la fuente de lo que somos, en Siempre, esa gran pantalla. siempre se es la fuente. Y hay algún momento que se siente más fuerte ese enfoque que en otros momentos, como si fuese un evento, que te digo, se siente como si fuese alguna llave para abrir más el No, corazón, porque se siente en el pecho, no, en el no, no hay corazón. llave porque no hay puerta. Ah, claro. La puerta es imaginaria, es mental. No hay separación. La mente crea un sentido de separación y crea un sentido de multiplicidad. Crea la idea de que hay múltiples objetos, ¿m? Que son diferentes y que existen separados de una realidad. Si la mente deja de existir, todas esas ideas dejan de existir y hay un conocimiento intuitivo directo de que solamente existe, llámalo como lo quieras llamar, existencia absoluta, conciencia absoluta, el ser, divinidad, Dios, vacío, eternidad, Vibración, vida, ondas, energía. llámalo como quieras. Es una eternidad. Estos días estaba en la playa y ahora, por cierto, en este momento está lloviendo. Y me pongo a ver las gotas del agua y veo como por ejemplo en la Biblia dice, del polvo eres, en polvo te convertirás. Y vivimos como en ese gran reciclaje, como continuo, ¿no? No, eso que dice la Biblia es una especie de cuento de hada para aquellos que no pueden entender la verdad absoluta. Porque cuando dices de polvo vienes, en polvo te convertirás, todo eso se basa en la materia, en el cuerpo, en la forma, identificación con la forma. Lo que eres ni nace, ni muere, ni va, ni viene, ni se convierte, ni se transforma, ni nada. Todo ese conocimiento en esos textos está mezclado. Hay varias escuelas ahí mezcladas en esos textos y la gente se confunde porque se va identificando con el uno y con el otro. ¿Sí? Claro, claro. Yo lo tomé de ahí porque me resumió bastante el descubrimiento que tuve cuando me di cuenta que, por ejemplo, vas a una montaña y ves tantas capas diferentes de conglomerados de tierra y de minerales y de todos los estilos y de tantos cientos, miles de años que se ha como vertido un evento donde se mezcla todo y el volcán hace todo su proceso a través de cada uno de los elementos, el fuego, todo, vuelve nuevamente como que la arena del desierto a formar un ser vivo, como una serpiente. ¿Me explico? ¿O voy muy rápido? La materia, no, la materia se regenera, se recrea, pero Que realmente el autoconocimiento, todo eso está dentro de la tierra como tal, como dices tú, ¿no? Esa es la parte material, sí, pero que todo es eso todavía sigue siendo entretenimiento mental, y sigue siendo conocimiento, y para que haya conocimiento tiene que haber un conocedor, y ese conocedor es la mente. Todavía está la relación sujeto-objeto, experimentador-experimentado como dos entidades separadas o unidas, y sigue siendo parte del movimiento ilusorio. No lo digo de forma negativa, y no niego que eso suceda. ¿Mm? Lo que quiero decir es que de acuerdo. es que hay una realidad última que ve más allá de todo eso, También que de es, que es, experimentarlo. que es absoluto silencio. No conceptualiza, no interpreta, no acepta, no rechaza. De hecho, no ve nada porque no sabe nada, no hay nada separado de sí. O sea, que aquello que ve, lo único que ve es a sí mismo. Es como el cuerpo real de lo que somos que está conectado con nosotros íntegramente, ¿no? Como No, desde...
desde aquí, desde donde estamos. No, todo eso es el punto. Tiene un centro empírico. No, eso es Debe ser algo empírico también. no, eso es un punto de vista o dual o no dual relativo. Desde el punto de vista del absoluto no hay nada, solo el absoluto. Desde el O punto sea, de desde vista... la no existencia estoy empíricamente siendo. ¿Perdón? O sea, desde ese punto de vista de la no existencia o no dual, por decirlo así, de esa forma, empíricamente yo estoy acá, estoy siendo. Es épico. Desde el punto de vista del absoluto, simplemente eres. Y no hay otra cosa que no seas. Hay algo que podemos llamar nosotros como conectado al yo soy real, a la sabiduría No hay- real. es que no hay, lo que quiero darte a entender es que no hay nada ni conectado ni desconectado, porque tendríamos que creer que hay dos, uno que está conectado y que está conectado. Que tú no puedes conectar, reunir aquello que nunca estuvo separado. Tú no puedes conectar la ola con el océano. Si no percibe, la ola es el océano, por lo tanto no hay ola, solo el océano es. El autoconocimiento o este conocimiento es darse cuenta directamente de ello, que no hay una segunda entidad llamada ilusión, fenómeno, mundo, cuerpo, mente, intelecto, energía, nada, que todo eso es el ser. Ah, vale. En los textos de los Upanishads dice que un alma se despierta cada 1000 años, cada 1000 años. Eso, ¿qué tan desierto tiene eso? Que si no eres tú, no te preocupes. Todo eso, de nuevo, todas las escrituras están diseñadas para una estructura mental en particular. Y todo eso es para aquellos que no pueden entender la verdad simple de que solo el absoluto es y que no hay ningún mecanismo, práctica, técnica, terapia para darse cuenta de ese hecho, ¿no? Todos estamos sostenidos dentro de esa gran fuente. Claro, todavía sigue siendo una no dualidad relativa porque tenemos a todos y tenemos a la fuente. La no Y dualidad, va hacia tiene algún propósito, nos han dejado como que algo, desde, eh, desde el punto, todas tus preguntas son desde el punto de vista relativo y hechas como identificación como un individuo. Desde el punto de vista del absoluto, no hay nada. claro. Ni propósito, ni meta, ni sentido, ni nada. Cuando decías que no tiene sentido, yo me quedaba un poco en blanco, como en ese vacío pensando. Igualmente esa sensación de agradabilidad y de bienaventuranza de la cual has hablado, que yo llevo ya este tiempo escuchándote por los videos en YouTube y todo, sí, yo lo he alcanzado y me ha brindado mucha paz y gratitud. Y sin embargo quería como darle un poco de significado a la vida, ¿no? Encontrarlo. Y me encontré con esta investigación, ¿no? El ver un poco la tierra, el tema de cómo en lo que no nos han dicho del pasado, las creencias preconcebidas que tenemos, el investigar un poquito qué fue lo que ha pasado realmente a nivel natural, más allá de lo que nos enseñan. Y pues encontré como que esa sensación de que no tiene sentido porque estamos dentro de esa materialidad. Y por eso te pregunté si tú que has sentido eso también y que yo también cuando me conecto en el satsang siento cómo se expande un poco más esa energía de tener el corazón abierto y de
de darle alguna dirección a toda esa energía. Me disculpa que se escucha mucho ruido de fondo. Eh, Eso ya hay un individuo que tiene que aparentemente, un individuo imaginario que aparentemente ejercita un libre albedrío y toma la decisión de dirigir esa energía para aquí y para allá con un propósito determinado y todo eso es parte de la mente. claro, y entonces la parte en la que encontré que no tenía sentido fue dentro de esto material que está acá, pero como que más, más allá o fuera de esta pantalla hay un yo real conectando con esto, con lo que está acá presente, lo que podemos observar a simple vista. De alguna forma, no sé si eso tiene Si lo quieres llamar sentido. conectado, está muy bien, pero acuérdate que sí, lo que yo quiero tratar de hacer entender, ¿m? Que para que haya conexión todavía hace falta dos. De nuevo, no puedes conectar la ola con el océano, porque no está desconectada. De hecho, no hay ola, la ola es el océano, por lo tanto, solo el océano es. Cuando ese conocimiento se tiene, o cuando ese conocimiento sucede, autoconocimiento, entonces todo lo que tú estás diciendo simplemente no surge. Todas las preguntas simplemente no surgen, porque no hay alguien que pregunte nada acerca de nada. Es un estado de beatitud plena, ¿m? Y de un sentido de totalidad. Por eso se llama el estado en donde los pensamientos, conceptos, ideas, creencias, imágenes simplemente no surgen. Y pero aún así, en ese sentido de totalidad, quisieras un mundo sin frustración, un mundo sin hambre, porque eso lo observas viviendo en una ciudad y vas Entonces, caminando y no es que te sientas romantizado o tan sumergido en la situación de los otros como si estuvieras este, tan mal como ellos o tan conmovido por lo que está sucediendo y no le quito nada de peso sentimental a ello, solo que manteniendo quizás una vista neutra, igual no, estás observando que no, hay un desequilibrio y que de alguna manera esa plenitud o esa vasticidad de estar en conexión con toda la faz de la Tierra te, 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 te hace surgir algo, no, no como puedes, de querer organizar o reparar algo. no, no, no puedes hablar de neutralidad y todavía desear un mundo en una forma en particular que está basado en tus preferencias, en tus ideas preconcebidas de cómo el mundo debe ser. Sería ya un mundo individual, personal, basado en lo que tú piensas y todo el resto del universo tendría que someterse. A más amor, más paz. Ah, pero aquí lo que se cuestiona es la existencia, la realidad de ese individuo, ¿no? Que quiere eso y quiere hacer algo para que eso suceda. La existencia de ese individuo, su realidad y nuestra identificación con él. ¿Qué tanto puede ser un individuo si siente como esa eh, emocionalidad? Porque, como te digo, surge que está en paz, pero tiene tendencia a ese nerviosismo o a esa sensibilidad, ultra sensibilidad, que llamaría yo. Esa ultrasensibilidad es mental. Y mientras esté la mente ahí, la ultrasensibilidad estará allí. No quiere decir que no haya empatía, no, no se niega eso, pero ese mundo que la gente quiere salvar o quiere construir es un mundo personal e individual basado, de nuevo, en los gustos y aversiones de una persona en particular. Sería más de lo mismo. Entonces tendrías tú que establecer una norma, un sistema para que eso suceda y el resto de las personas someterse a él. Y cada el otro te dirá, pues tú con lo tuyo y yo con lo mío, capullo, porque si ese es tu mundo, pues disfrútalo muchísimo. ¿Sí? Pero yo me voy por el mío. ¿Me sigue? Eso es prácticamente una utopía, es imposible.
y contradice inclusive las palabras de los santos sabios y videntes, contradice la misma esencia espiritual, por ejemplo, de la Biblia, la cual mencionaste hace rato, no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde está la voluntad del individuo para hacer que esto y lo otro suceda? ¿Dónde está el individuo en el sueño profundo? Si ni siquiera tiene la capacidad de estar consciente constantemente o inconsciente constantemente. El absoluto lo manifiesta y luego lo absorbe. O sea que no tiene ni siquiera el libre albedrío para ser o no ser. Mucho menos tiene el libre albedrío para hacer, porque no es el hacedor, es un fenómeno Como psíquico, podría ser. Algo completamente como, psíquico, mental. Es una imagen, ¿sí? Es una imagen que aparece en la pantalla de la conciencia. Imagínate que tienes una película y que hay un individuo en la pantalla que diga, bueno, ¿sabes qué? No, yo me voy a ir, yo voy a hacer algo diferente, ¿sí? Aún cuando diga eso, sigue siendo parte de la producción, por ende no tiene ni siquiera la voluntad de decir que tiene la voluntad de salirse de la película y actuar otro papel. ¿y cómo se puede de alguna manera decir que se tiene un control sobre sí mismo o del conocimiento de lo que somos? Se dice también, ¿no? Ya estaba, Conócete a ti ya mismo y estaba, conocerás a los dioses. ya Son está, vibraciones. ya está bajo el control del absoluto, absolutamente todo. Lo que no hay es un individuo en control de algo. Ya todo está sujeto a una voluntad divina, si lo quieres llamar. Pero es inescrutable, la mente no puede entenderlo, no puede alterarlo, controlarlo, cambiarlo, modificarlo, ni aceptarlo ni rechazarlo. Y si la mente interviene, igual seguimos interviniendo porque nuestra mente está de alguna manera eh, como si fuese una cajita, aunque sea Todo, cuadrada, todo lo que, dentro de nosotros y es el programa que tenemos para día a día ser todo lo que estás lo que diciendo, somos. todo lo que estás diciendo es la mente tratando de reforzar la idea de existencia individual, independiente, separada, y tiene la capacidad de ejercer libre albedrío. Es el ego tratando de una manera muy diplomática, ¿no? De, sí, aquí estoy yo y yo tengo que servir para algo, y tengo que tener algún propósito. Aún así se haya rendido. Si se rinde, desaparece. Por eso no se rinde. Si se rinde, se sumerge en su fuente, pierde sentido de separación y todo lo que estás diciendo simplemente no surge. Todas esas ideas no surgen porque mientras estás pensando y diciendo todo eso, lo que yo quisiera que debería ser, que imagino, el mundo sigue siendo igual y no lo cambia para nada. No, Simplemente, porque, no, no que surge exactamente como te lo pregunto, es porque el día a día también estás compartiendo con familia y surgen conversaciones y pues no todo el tiempo se puede estar callado y en meditación, sino que tienes que de alguna manera manifestar tu presencia para compartir, dejarte conocer y ese tipo de cosas. Entonces, al conversar y tener opiniones, pues surgen opiniones de ese tipo, las cuales también escuchas que después de eh, mantenerte en serenidad o en sosiego, tienes ese tipo de pensamientos altruistas que no se le pueden llamar de otra forma, a menos que le quieras decir opiniones o comentarios, siguen siendo igual de la mente, porque es a través de la mente que aprendí el lenguaje, porque hablo español. no sé qué No más. puedo transmitirle telepáticamente el sentimiento de beatitud que tengo a los que me rodean porque sería mucho más fácil. Primero pienso eso antes de generar un comentario, pero no puedo hacer eso directamente como lo haces tú, por ejemplo, que
en el satsang y lo transmites y se vuelve mucho más eh, cómodo el poder ser y así sí, poder estar, como te decía, a nivel, ¿no? De estar tranquilo y no sentir que eres separado del otro, que no hay prejuicio y que pues estás ya en serenidad y que sigues haciendo tus cosas del día a día prácticas y se trabaja en equipo y pues las cosas surgen naturalmente, pero es distinto cuando estás en compañía y tú te presentas y tienes que hacer tú también comentarios y opiniones de cómo son las cosas para que pues te conozcan y surgen esos pensamientos. No es exactamente una ansiedad por querer ver un mundo utópico, es solo eso que está ahí como de alguna manera abriendo camino y esa es esa energía la que somos. Y digo somos porque somos Sí. lo que seamos. Como decir, tú eres venezolana, ¿te acuerdas de decir, yo somos de mucha gente? Y sí es cierto, eso es verdad. Pues que bien sea mucha gente y que sean cada vez más. Que piensen así, pues mi maravilla. Se repite la misma pregunta que es círculo vicioso, ¿sí? ¿Quién es el que indaga? Indaga, indaga y ve quién es el que indaga. Y si lo hace, desaparece, y la pregunta desaparece, el que pregunta desaparece, y ahí se acaba todo. No hay nadie que indaga. Como aparentemente hay alguien, se cree que hay alguien que indaga. Si se indaga cerca del alguien, el alguien desaparece. Y solo queda el horizonte, el punto cero. No sé, yo, ya yo, yo no sé nada. Muchísimas gracias, César. ¿En qué parte de Venezuela estás? Escondido. Sí, la verdad que quisiera no, toda esa información, claro, si la doy por el privado, cualquiera podría publicarla en cualquier sitio, pero realmente utilizo las redes sociales porque ustedes sugirieron este medio, pero realmente no quiero dar detalles personales por acá. Si alguien quiere venir para acá y quiere la dirección, se da de forma privada, pero realmente quisiera evitar dar detalles por acá. Vale, gracias. Ya he Nada más. terminado entonces con mis preguntas. Ok. Está la indagación, pero no está el que indaga. Como ahí se cree que hay una persona, también se cree que hay una persona que indaga. La persona es un pensamiento. ¿Cómo un pensamiento puede hacer nada? ¿Sí? ¿Cómo un pensamiento puede ser el hacedor? Aparte del pensamiento, yo estoy haciendo, ¿sí? No hay nadie haciendo nada. Esa pregunta la he escuchado yo 300 millones de veces. Y la pregunta surge de la mente para que la indagación simplemente no se aplique. Y se genera un círculo vicioso de preguntas y respuestas que no se acaba nunca. Un mecanismo de defensa del ego, es muy inteligente.
Indagas. ¿Quién es el que indaga? Te das cuenta que no hay quien indague, sino la indagación. La indagación disuelve al indagador. La pregunta ¿quién soy yo? Se consume a sí misma y consume al yo. Tal, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué de años? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien. Todo bien. Nada más para corroborar, yo soy en la base de todas las experiencias, como un sustrato, pero ese sustrato, bueno, a la vez que no está afectado por nada de lo que se experimenta, también además soy eso que se experimenta, Correcto. sin separación. La realidad y la ilusión, la forma y los informa. Entonces, al mantenerse uno así, como que ni siquiera hay que prestarle atención a la mente, porque es como que aparece y desaparece sola, pero ya no se le da tanta atención, porque estar enfocado en eso, que es el sustrato que, de toda experiencia, es como algo muy grande, es demasiado grande y la mente se reduce, queda como algo muy chiquito. La Estás mente, viéndote en todos los... la mente queda reducida a nada. Exacto, o sea, te estás viendo en todas partes y eso causa asombro todo el tiempo, estás en constante asombro viéndote por todas partes, viendo todo y Correcto. no, no es complicado ponerte en el lugar de los supuestos otros, porque en realidad comprendes que esos No, otros son tú mismo. no tú mismo, exacto. No tienes ni siquiera que ponerte en el lugar del otro porque eres el otro. Y entiendes al otro por conocimiento directo y ya está. Te entiendes a ti mismo. Y si eres tú mismo, entonces ni aceptas, ni rechazas, ni nada. Exacto, La manera más fácil, aceptas ni rechazas. cuando sabemos que el ser no se puede ir a ningún lado y que es nuestra realidad, entonces ya no hay nada de qué preocuparse. Y cuando sabemos que el ser no puede irse para ningún lado, ni venir de ningún lado, y que es nuestra realidad, entonces no hay nada de qué preocuparse. Y cuando sabemos que es la mente, entonces tampoco hay nada de qué preocuparse. Esa mente está despreocupada, ¿sí? No está ni siquiera ocupada con, con nada. Si está ocupada, es solamente en en lo que sea necesario en este momento, porque aunque tengas que hacer un proyecto para mañana, tienes que hacerlo en este momento y la mente simplemente está operando como instrumento, ¿sí? Como parte del funcionamiento de la ilusión, pero la diferencia es que esa mente ya no opera, ya no funciona, condicionada por las creencias de ninguna índole, de nuevo, ni material, ni religiosa o espiritual o metafísica o nada. Es una mente fresca, nueva, espontánea, ¿sí? Y todo lo que hay es el ser, no hay nada más, como dices tú, No hay más nada. no hay más nada. Si no hay más nada, ni más nadie,
Entonces, ¿cómo puedes subir la pregunta acerca de algo o de alguien? Por eso Ramana decía, sí, le preguntaron un día, ¿y cómo sé que realizar el ser? Y pues la pregunta no surge, ¿sí? Porque no cabe la más mínima duda. Es como en un sueño. En el sueño eres todo, todo lo que aparece. Aparece un pájaro, eres el pájaro, el cielo, las otras personas con las que supuestamente estás hablando. Y eres también la identidad que crees que estás ahí en el sueño, pero eres todo el sueño al mismo tiempo. Exacto, exactamente. Te quita un gran peso, ese peso de De estar de la cabeza. buscando El yo que pesa muchísimo en la cabeza. esa búsqueda constante, como de que ese sentido de carencia, de que necesitas encontrar algo, se desaparece y quedas muy relajado. No se puede encontrar lo que ya es. Por eso se encuentra cuando no lo buscas. Sabe cuando no sabes nada. Se sabe que solo el ser es cuando no sabes nada. El autoconocimiento sucede en la ausencia de conocimiento. Sabes, la clave, lo que me ayudó mucho a descubrirlo fue la palabra permanente. No, nunca le había prestado atención. Y por más que me lo repetían, lo permanente. Y seguía prestando más atención a lo cambiante. Correcto. La idea de llevar la atención al trasfondo. Aparentemente el individuo pone la atención en el trasfondo. Pero luego te das cuenta que es imposible. Sí, que ese trasfondo se está revelando a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Es como para que te puedas dar cuenta que hay ruido, debe haber silencio. O sea, está siempre ahí como la base. Y te dices, bueno, ahí está, no se va por ningún lado. Entonces ya no tienes que mirarlo, no tienes que hacer un esfuerzo. Y en todo fenómeno físico, mental, de una u otra manera hay conciencia de ser eso. O sea que todo fenómeno está permeado, no sé si permeado, porque permeado sería que lo permea y no permea nada, pero sí, Es como lo que lo sostiene, ¿no? esa tranquilidad, ese silencio está allí, todo sucede, ¿ok? En silencio, paz. Sí. Inclusive lo que la gente llama estrés, agitación, convulsión, todo eso sucede en paz. Tiene que haber una base, ¿no? Que lo está manteniendo. Correcto. Lo más importante, todo es importante, ¿ok? Todo es válido y obviamente viene por conocimiento directo. Para mí no hay duda. No me tienen que decir mucho, pero si el profe sabe, viene en el paquete. Sí. Cualquiera te puede decir, sí, mira que hay, que todavía sigue siendo una fantasía. Lo más importante es saber que se es la realidad y la ilusión, lo permanente y lo impermanente, lo absoluto y lo relativo.
la misma cosa. Eso es lo que se llama, en este contexto, el conocimiento. Ese estado de no diferenciación que está siempre, Es ¿cierto? siempre. Inclusive la aparente no diferenciación sucede en el estado de no diferenciación. Es, Y cuando el ego desaparece, el aparente estado de diferenciación, aquí aparentemente hay dos individuos diferentes, ¿ok? Teniendo una conversación, ¿m? Pero se sabe que ese estado, el estado de diferenciación se sabe que es aparente, que es ilusorio y no cubre el estado de no diferenciación. O sea, llega el momento, si la mente pierde el ego, entonces pierde la capacidad de cubrir, de opacar el hecho de que solo el ser es. No es el conocimiento como tal, la memoria como tal. Es ese aspecto de la mente llamado ego, la identificación con el cuerpo. Es lo que cubre a la realidad. Ni siquiera puede cubrirla. Pareciera que la cubriera. Sigue siendo, eso te iba a decir, pareciera, porque realmente todo lo que hay es la realidad, o sea, sigue que siendo, cubre la realidad. sigue siendo parte de la ilusión. Y hay una ilusión que cubre la realidad, sigue siendo parte de la ilusión. ¿Ok? Era eso nada más. Muchas gracias. ¿Qué más? Era ¿Qué eso, más? era eso nada más, sí. Nada más. Ok, ahora me Muchas toca. gracias. Ya, gusto en verte. Igualmente. Ok, hasta mañana. Hasta mañana.